Jesús Reyes es un efectivo abogado de la Florida, quien provee servicios en todos los Estados Unidos. El éxito alcanzado en los más variados casos de inmigración lo consolidan como un abogado confiable entre sus clientes. Llame ahora mismo al 1-888-MI-GENTE, lo que es lo mismo que 1-888-644-3683. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Agárrate, hoy es jueves 12 de septiembre del año 2019. Antes de comenzar con la agenda de hoy, yo te quiero recomendar los servicios de tu asesor global. Ellos te van a ayudar a importar o exportar desde Venezuela y el mundo, a que tu negocio pueda explorar nuevos mercados e inversiones, a aumentar tu rentabilidad y también a tener mayor eficiencia para proteger tu tiempo y tu patrimonio. Consulta con tu asesor global para la planificación y la estrategia de tu negocio, que son fundamentales para el éxito. Sabemos que lo necesitas y ellos van a apoyarte. En pantalla tienes los números telefónicos de tu asesor global y la página web, que es www.tuasesorglobal.com. Bueno, a apenas 24 horas de haberse aprobado el TIAR en la OEA, surge un escándalo que tiene su ubicación, por decirlo de alguna manera, en la frontera entre Venezuela y Cúcuta, o específicamente en Cúcuta, ¿no? Un luchador social de esa región de Cúcuta, Wilfredo Cañizares, publica en sus redes sociales una fotografía en la que aparece el presidente encargado, Juan Guaidó, acompañado de miembros de un grupo paramilitar llamado Los Rastrojos. Ahí tienen en pantalla las imágenes originales que aparecen en las redes de Wilfredo Cañizares. Bueno, ya hubo una respuesta oficial de parte de uno de los voceros de Juan Guaidó, que es Alberto Federico Rabel, bueno, argumentando que Juan Guaidó no sabe con quién se toma la foto, que no tenía idea de quién se trataba en este momento, pero la denuncia en específico es que fueron este grupo paramilitar, miembros de este grupo paramilitar, quienes cruzaron el 23 de febrero a Juan Guaidó desde Venezuela hasta Colombia para efectos del concierto que se efectuó y también para lo que se esperaba, que era el traslado de la ayuda humanitaria desde Colombia hacia Venezuela. Vía Skype tenemos a Wilfredo Cañizares, quien hizo la denuncia originalmente. Él es el director y fundación de Progresar y defensor de los derechos humanos. Y también tenemos a Daniel Lara Farías, porque hoy es jueves, el día de Daniel, y además Daniel fue quien contactó a Wilfredo Cañizares. Buenas noches, Wilfredo, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia. Muchas gracias por la llamada y por esta entrevista. Gracias por atendernos, y Daniel está vía Skype como todos los jueves. Entre los dos vamos a hacer la entrevista al señor Wilfredo Cañizares. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Hola, Patricia, buenas noches para ti, buenas noches, don Wilfredo. Sí, bueno, yo quiero que comencemos con la exposición del señor Wilfredo acerca de exactamente cuál es la información, quiénes son estos personajes que acompañaron o trasladaron desde Venezuela hasta Colombia al presidente encargado Juan Guaidó, y cuál es la gravedad de este hecho. Bueno, primero, Patricia y Daniel, quiero decirles que nosotros somos una organización que tenemos 30 años de estar trabajando en Norte de Santander y en la frontera con Venezuela el tema de derechos humanos. Y hace 20 años funciona en nuestra organización un observatorio de violaciones a derechos humanos y de violencia, igual en Norte de Santander y en la frontera.
Nosotros, esto lo digo porque nosotros somos una organización que tiene muchísima experiencia y que conoce mucho lo que ocurre en el territorio. Porque lo de la foto es como lo mediático, claro, es la prueba, por decirlo de alguna forma, es la prueba reina, pero todo esto tiene unos antecedentes. Nosotros, Patricia, hemos insistido ante el gobierno colombiano y ante las autoridades colombianas y el Ministerio Público de la gravedad de lo que está ocurriendo en Puerto Santander, en Boca de Grita y Orope, desde el año 2012, cuando llegaron ahí los paramilitares de los Rastrojos. En junio de este año, Patricia y Daniel, estuvo acá en Cúcuta el jefe del Ministerio Público, el doctor Fernando Carrillo, procurador general. A él le dijimos y le explicamos cómo el señor Necoclí, los Rastrojos, desaparecían, asesinaban y tenían ahí a orillas del río La Grita una casa de descuartizamiento de personas. Esto se lo digo porque era alias el menor, alias el brother y alias Necoclí quienes estaban cometiendo estas atrocidades, que son las personas que aparecen en la foto con el señor Guaidó. Esa es la gravedad de la fotografía. Unos criminales de altísima peligrosidad, asesinos sistemáticos, asesinos en serie, de centenares de personas desde el 2012 que han sido desaparecidas de manera forzada y asesinadas por este grupo armado ilegal en el municipio de Puerto Santander. Daniel. Estimado señor Wilfredo Cañizares, mi pregunta es la siguiente. Hemos visto las fotos donde aparece Juan Guaidó retratado con dos personas. Nosotros los venezolanos y probablemente muchos colombianos y latinoamericanos que igualmente ven este programa no están al tanto de saber quiénes son esas dos personas. ¿Podría haber estado el señor Juan Guaidó en desconocimiento de que esas dos personas eran quien al parecer son? Porque a personajes públicos siempre se les piden fotos y la gente quiere sacarse fotos con ellos. Podría haber sido en todo caso, porque lo que hay es una foto con dos personas. ¿Podría haber Juan Guaidó caído por inocente al tomarse fotos con estas dos personas? Bueno, la foto, como le decía, tiene unos antecedentes. Nosotros somos una organización que acompaña 60 organizaciones en 15 municipios y comunidades en riesgo, incluidas las comunidades que habitan el sector rural de Puerto Santander y Cúcuta. El 22 de febrero, nosotros recibimos una llamada casual de unas personas que trabajan con nosotros en terreno y nos dicen que ahí en ese territorio, en Guaramito, colombiano, y en algunas veredas de Agua Clara, los Rastrojos habían impuesto un toque de queda y que habían obligado a la comunidad a encerrarse y que tenían prohibido salir y que había algunas familias, y ese fue el objeto de la llamada, que no habían hecho mercado ese día y que estaban encerrados porque los paramilitares, los Rastrojos, no los dejaban salir. El 23, y cuando al otro día, cuando aparecen los videos de Juan Guaidó en la cancha principal del corregimiento Agua Clara, la misma gente me llama y me dice: Wilfredo, es que el tema de ayer del toque de queda impuesto por los Rastrojos era para que pasara Juan Guaidó, era para evitar de que nosotros tomáramos fotos y grabáramos. Entonces ahí fue donde prendió nuestras alarmas, hicimos un trabajo de terreno, nos reunimos con la gente y recogimos la información de realmente qué era lo que había pasado. Eso por un lado. Y lo segundo es que este es un territorio colombiano. Yo hablo de Colombia porque es mi país, que lo controlan los paramilitares de los Rastrojos. Absolutamente nada se mueve en el municipio de Puerto Santander sin el visto bueno, la autorización de este grupo paramilitar. Todo lo controlan: el contrabando, el narcotráfico, la ilegalidad, la extorsión, el secuestro, las trochas ilegales, todas las actividades criminales, sociales y políticas y culturales de este municipio lo controla este grupo paramilitar desde el 2012. No es posible que esto haya ocurrido. Conocemos el anillo de seguridad que tenía el menor, alias el menor y alias el brother, porque ahora están en las cárceles colombianas, no producto de que el gobierno colombiano los haya capturado. Ellos se
se entregaron después de que alias Necoclí trató de asesinarlos cuando estos trataron de quitarle el poder del grupo Los Rastrojos que este señor tenía. Necoclí está capturado, fue capturado en junio en Valencia, en Venezuela, y está en cárceles venezolanas. Una pregunta, porque ustedes esperaron hasta ahora para hacer la denuncia, eso, y lo otro es que yo digo, si son ellos los que controlaban la zona, ¿eran ellos los únicos que podían hacer cruzar a Juan Guaidó de una forma segura por lo que nosotros llamamos los caminos verdes? Me imagino yo, ¿no? Sí, ellos realmente, yo entiendo que, pues, que no conocer la situación en terreno, de lo que ocurre aquí en la frontera nuestra, es un poco difícil entenderlo, pero ustedes no se imaginan cómo es la situación en Puerto Santander. Pueden buscar en redes sociales, no en redes, en internet, todas las denuncias que hemos hecho de manera permanente, llamando la atención de las autoridades colombianas. Estos señores son los que mandan ahí, y es un grupo criminal, son sumamente violentos, controlan todo en el municipio de Puerto Santander. Hace 2 o 3 años la policía fiscal y aduanera trató de hacer un operativo contra el contrabando del combustible y no los dejaron entrar, fueron emboscados. El actual subdirector de la Policía General en Colombia, el general Moreno, lideró ese operativo y no pudo entrar a Puerto Santander porque fueron emboscados con armas largas, grupo de Los Rastrojos. Es una situación un poco difícil de entender, pero es muy difícil la situación ahí, parece increíble, pero ellos son los que controlan esa parte de la frontera. Nosotros lo dijimos el 22, el 23, que la entrada de Juan Guaidó por esa zona debía haber sido con el beneplácito de Los Rastrojos. Todo el proceso posterior fue lo que corroboró, y las fotografías y los videos, y corroborando cada uno de lo que salió esos días y después en redes sociales, fue que concluimos de que ahí debía haber un acuerdo y que no era posible pasar por ahí sin un acuerdo con Los Rastrojos. Ahora, señor Wilfredo Cañizares, hasta ahora lo que tenemos es unas fotos de Juan Guaidó con 2 personajes a los cuales se tiene constancia que forman parte de unos grupos irregulares. ¿Hay alguna prueba con respecto a que estos personajes hayan sido los que pasaron a Juan Guaidó por la frontera? No, le vuelvo a contar la historia. Para nosotros acá es casi que elemental entender lo que estamos denunciando. Yo sé que para ustedes es difícil porque alguien quisiera decir, ustedes tienen certeza, lo vieron, pero le insisto, no es posible. La frontera colombo-venezolana está en manos de la criminalidad. Hay 12 estructuras armadas ilegales que controlan cada pedazo de la frontera colombiana con Venezuela. Y esa parte de Puerto Santander, de Banco de Arena y de Vigilancia, está en manos de Los Rastrojos. Y no se mueve absolutamente nada por ahí, absolutamente nada se mueve sin que ellos lo controlen. En todo caso, señor Wilfredo Cañizares, en honor a la verdad, lo que tendríamos que decir es que, en efecto, ustedes pueden, y sabemos que la realidad en la frontera es la que es, no es otra. Hay un control por parte de grupos irregulares de todo signo y de toda laya. Sin embargo, seguimos con el mismo punto. No hay pruebas fehacientes de que eso haya ocurrido, que el señor Juan Guaidó haya sido pasado por estos 2 personajes. Y ahora me pregunto yo, utilizando también la lógica que usted utiliza, si el señor Juan Guaidó hubiese utilizado unos grupos delictivos para pasar la frontera, no sería tan tonto como para tomarse una foto con ellos, ¿no? Bueno, yo creo que eso hay que preguntárselo a él, porque el señor alias el brother está armado ahí en esa foto y tiene una pistola, que es la que él siempre usa, un arma corta. Ahora, nosotros en este sentido le hemos escrito hoy al señor canciller, a nuestro canciller, al señor Carlos Holmes Trujillo, y le estamos preguntando que nos diga quiénes del gobierno colombiano estaban coordinando ese operativo, quiénes conocían de ese operativo de ingreso del señor Guaidó y si participaron miembros de la Fuerza Pública Colombiana, porque ese es nuestro interés. Nuestro interés es poder saber
si el gobierno colombiano y las autoridades colombianas participaron de un operativo eminentemente ilegal de ingreso a nuestro país por parte de Juan Guaidó. Sí, eso es muy importante. Es decir, hasta dónde Colombia gobierno sabía que estos miembros de esa banda llamada los Rastrojos eran los que estaban haciendo el traslado de Juan Guaidó, ¿no? Porque tomando en cuenta que Juan Guaidó es venezolano, si vemos a Juan Guaidó con un plan de una cárcel venezolana, entonces sí se le puede señalar de que él sabía exactamente con quién se estaba tomando la foto, como lo hace Iris Varela, que se toma fotos con todos los planes, o los jefes de las cárceles. Pero en este caso el tema es Colombia, o sea, Colombia sabía, Colombia estaba al tanto de lo que estaba pasando aquí, de que Juan Guaidó, porque de alguna forma el presidente Duque estaba del otro lado esperando a Guaidó, estaba del lado colombiano esperándolo ese día. Nosotros analizando los videos que hay y que hemos obtenido, nos llama mucho la atención, por ejemplo, y es lo que queremos verificar y que la Cancillería colombiana nos diga. Nosotros creemos que cuando Juan Guaidó llega a la cancha de fútbol del corregimiento Banco de Arena, después de salir de esa trocha, quienes lo reciben ahí son agentes de seguridad del gobierno colombiano, por su porte, por su corte de cabello y por los escudos de blindaje que tienen, haciendo un círculo alrededor de Juan Guaidó. Creemos que pueden ser miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía o de Inteligencia colombiana, que es lo que le estamos preguntando también al canciller, que nos diga cuál fue el nivel de coordinación o de conocimiento de este operativo de ingreso a Colombia. Ahora, señor Wilfredo Cañizares, usted dirige una fundación llamada Fundación Progresar y se ha dedicado en la zona donde usted vive a presentar con consuetudinarios informes sobre la situación que se vive en la zona. Sin embargo, usted en sus redes sociales es una persona bastante activa también, manifestándose políticamente, normalmente en contra de las posiciones del gobierno de Iván Duque y en contra de las posiciones del senador Álvaro Uribe. ¿Se podría entender que hay algún interés en combatir lo que puede haber hecho el señor Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en esta frontera por su vinculación con Iván Duque y con su vinculación con Álvaro Uribe? ¿Hay algún interés partidista en esto? Bueno, nosotros somos defensores de derechos humanos. Nosotros denunciamos crímenes de la guerrilla, crímenes de paramilitares o crímenes de agentes del Estado. Nosotros hemos demostrado, y por eso estamos aquí durante 30 años, que estamos haciendo un trabajo decente de protección a los derechos humanos de todos los colombianos. Aquí a nadie le pedimos quién le violó los derechos humanos, le preguntamos. Aquí atendemos a todo el mundo por igual y defendemos a los derechos fundamentales de todos los colombianos por igual, sea quien sea el actor. Ahora, frente al gobierno del presidente Uribe y el actual presidente Duque, nosotros tenemos una postura en el marco de la defensa de derechos humanos. El gobierno del presidente Uribe en los 8 años nos dejó alrededor de 6.000 personas asesinadas, casi 150 masacres ocurrieron, 4.500 personas desaparecidas. Nosotros no estamos de acuerdo con las opciones de guerra. Nosotros creemos que la solución a los problemas de nuestro país, del conflicto armado con las guerrillas, con los paramilitares, con las bandas criminales y con el narcotráfico, tiene que ser una solución dialogada, porque tenemos 50 años de estar en guerra. Nosotros cada año aquí, Daniel, atendemos casi 4.000 personas que pasan por nuestra oficina denunciando un hecho de agresión contra sus derechos en Norte de Santander, en el Catatumbo, en el área metropolitana o en otras regiones. Nosotros hemos vivido el conflicto armado y hemos sufrido la guerra en Colombia y nosotros estamos jugados porque aquí la guerra tiene que terminar. A los latinoamericanos, a los venezolanos, a todos nos conviene que este conflicto armado en Colombia, esta guerra, termine algún día. Entonces, con el gobierno del presidente Uribe y el actual gobierno Duque tenemos diferencias, porque las soluciones para nosotros no pueden seguir siendo únicamente la guerra. Aquí hay que pensar en otro tipo de soluciones. Y con la posición del presidente interino Juan Guaidó, que ha manifestado recientemente incluso su rechazo a la presencia de grupos irregulares colombianos en el territorio de Venezuela, ¿cómo juzga usted, como defensor de derechos humanos, la posición del presidente interino Juan Guaidó? Mire, nosotros somos una organización de 30 años de presencia aquí.
Nosotros somos norte santanderianos y conocemos la frontera nuestra como nadie. Las guerrillas colombianas, el ELN, tiene más de 25 años de estar en la frontera. Grupos paramilitares desde el año 2006 se asentaron en el área metropolitana de Cúcuta y se asentaron en Venezuela también. El narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla es un invento colombiano. Y nosotros lo hemos dicho, no es un invento de Venezuela. Ustedes nunca conocían, en muchos tiempos, 20 años atrás, 30 años, no conocían el paramilitarismo, no conocían la guerrilla, no conocían el narcotráfico. Eso surgió en Colombia. Y nosotros hemos denunciado la presencia permanente de todas estas estructuras ilegales, criminales, a lo largo de la frontera colombo-venezolana. Una vez que se entregaron estos paramilitares, ¿cómo quedó la zona? Porque ellos son los jefes nada más, ¿quedó el resto de la banda o cómo quedó la zona donde ellos estaban, donde mandaban, según usted? Patricia, mire, en Puerto Santander hoy hay un problema incluso más grave que ocurre siempre con estas estructuras criminales, y es que detenido el señor Necoclí en Venezuela, y la división que creó el menor y el brother llevó a que hoy hayan dos grupos disputándose el poder de los rastrojos, y eso está poniendo en riesgo la gente y está poniendo en riesgo la seguridad de todos, porque estos dos bandos están enfrentados y hay una guerra declarada entre ellos. Eso hace que la región y la zona sea más peligrosa actualmente. Ahora, yo creo, Daniel, no sé qué opinas tú, que sería importante saber quién coordinó la entrada de Juan Guaidó, porque obviamente Juan Guaidó no se entendió directamente con estos personajes para entrar. Eso sí habría que investigarlo, ¿no? ¿Quiénes fueron las personas que planificaron la entrada de Guaidó a Colombia? ¿Vuelve a Cúcuta a hacer noticia, Daniel? Sin duda vuelve a Cúcuta a hacer noticia. Sin embargo, también sigue siendo pertinente el planteamiento, porque el tema del proceso de paz colombiano, y estimado señor Wilfredo Cañizares, que es de interés de Latinoamérica y de Venezuela también, porque somos frontera, porque hay millones de ciudadanos con doble nacionalidad que hacen vida tanto en Colombia como en Venezuela, y la situación termina siendo, por lo menos en lo que a mi punto de vista se refiere, una situación binacional. Nosotros tenemos un grave problema en Venezuela y en Colombia por todas estas actividades, y nosotros hemos visto con asombro cómo el régimen de Venezuela ve con muy buenos ojos las cosas que hace la guerrilla, la FARC, el ELN y todos estos grupos, se niega normalmente a criticarlo, y además de eso les levanta la mano, los reciben en palacio de gobierno, etcétera, etcétera, y normalmente solamente acusa a una parte del problema, que son los paramilitares, que han cometido unas atrocidades registradas por organismos internacionales que son de verdad una vergüenza inclusive para la humanidad. Pero entonces el asunto que a mí me preocupa en este momento es que el hecho de que el señor Juan Guaidó haya pasado por la frontera pueda convertirse en un tema que vaya más allá del mero hecho de que la frontera está controlada por unos grupos irregulares. O sea, ¿cuál es el problema aquí? ¿Quién ayudó a pasar a Juan Guaidó o quién controla la frontera? O ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. ¿Qué opina usted de los últimos acontecimientos en Venezuela con respecto a la guerrilla? El video de Iván Márquez y de Santrich, en el que anuncian que ellos regresan a las armas, señor Cañizares, y el apoyo que le ha dado el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, en Colombia yo creo que todos hemos rechazado la decisión del señor Márquez y Santrich. Yo he dicho públicamente, Patricia, que esa guerrilla supuesta que está surgiendo nace entre la miopía de Iván Márquez y la ceguera de Santrich, y eso no tiene futuro. Nadie que yo conozca ha visto con buenos ojos esa guerrilla, y para nosotros, eso no tiene futuro, y es una locura en este siglo XXI hacer un manifiesto alzándose en armas. Yo creo que el rechazo que ha tenido esta organización, si se puede llamar, no le augura ningún futuro a ellos. Yo creo que eso es lo importante, y es que en Colombia la justificación del alzamiento armado tiene que terminarse, Patricia y Daniel. Aquí no hay nada
que sirva de justificación para crear cualquier tipo de organización, paramilitar, guerrillera, narcotraficante. No, no la aceptamos, porque nosotros no aceptamos la violencia en nuestro país. Bueno, Daniel, no sé si quieres preguntar alguna otra cosa. Solo por curiosidad, señor Wilfredo Cañizares, ¿usted considera que Juan Guaidó cometió algún delito en esta actividad? ¿Usted considera que Juan Guaidó y la labor que está realizando actualmente, qué opinión le merece a usted como colombiano y como habitante de la frontera con Venezuela? Daniel, a nosotros nos interesa el tema de cuál fue el nivel de participación del gobierno colombiano. Si hay servidores públicos colombianos que participaron de este operativo, eso amerita una investigación. Le hemos enviado a la Procuraduría General de la Nación una solicitud para que abra una indagación y si encuentra hallazgos, abra investigaciones disciplinarias. Y le hemos pedido a la Cancillería que nos diga, porque aquí nuestro interés, le insisto, no es el señor Guaidó, pudo haber sido cualquiera. Nuestro interés es poder velar porque los funcionarios públicos colombianos no participen de actividades ilegales. Ese es nuestro pero interés. No es cualquiera, porque Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela y eso le otorga un mayor peso al asunto, ¿no? Sí, pero nosotros somos colombianos y lo que a nosotros nos interesa es, en nuestra condición de defensores de derechos humanos, y garantizar que el Estado colombiano proteja los derechos y no haga alianzas con ilegales, como pudo ocurrir en este caso, por ejemplo. Le digo, en el marco de actuación nuestra, nosotros le reclamamos a nuestro gobierno y le reclamamos a nuestro Estado. Con el señor Guaidó, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, pero con las autoridades nuestras sí, podemos exigir y podemos adelantar procesos en donde corresponda, si ha incurrido en alguna falla disciplinaria o en algún delito. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta por parte de ningún vocero del gobierno de Colombia, ¿no?, sobre esto. No, señora, hasta ahora no. Bueno, Wilfredo, muchísimas gracias por atendernos. Dani, nos vemos en el siguiente segmento. Con mucho gusto. Muchas gracias. En el siguiente segmento continúo conversando con Daniel Lara Farías. Gracias, Wilfredo Cañizares, por habernos atendido. Esta situación estoy segura que va a traer más noticias en los días por venir. Así que muchísimas gracias, Wilfredo. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Gracias.